Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos estudiando el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. En la clase pasada vimos cómo es que Dios tiene palabra de providencia y que Él estará y está de parte de los suyos. Ahora continuamos viendo cómo es que Dios tiene un sello de protección y Él cuida de los suyos. Estamos analizando esta porción de Apocalipsis capítulo 7 versos 1 hasta el 8. Ahora específicamente el análisis está en los versos 2 hasta el 4. El día de ayer hablaba con nuestro hermano Larry para ponerme de acuerdo en algunos puntos del libro de Apocalipsis y gracias a Dios pues que coincidimos en lo que pensamos en relación a este bello e interesante estudio, que no es el hecho de aumentar más el conocimiento, sino el hecho de que es un estudio, es una revelación que es aplicable a nosotros ahora en día. Dios tiene ese sello de protección y Él cuida de los suyos. ¿Qué hace Dios, hermanos, por sus favoritos? Bueno, consideremos detenidamente la respuesta de esta interrogante que les hago en lo que vamos a estudiar. Y precisamente esta es la parte más importante de esta lección. La palabra clave que aquí se presenta es la palabra sello. El ángel que subía del oriente dice que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a los 4 ángeles que no hicieran daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles, hasta que se hubiera sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Y el pasaje habla acerca de 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y nos brinda una lista de las 12 tribus de Israel. Y nos dice que en cada tribu había 12,000 sellados. Ya hemos hecho notar en clases pasadas el significado que tiene un sello cuando estudiamos acerca del rollo del capítulo 5, que estaba sellado con los 7 sellos. Hemos visto claramente esta situación. Hicimos ver que un sello tenía 3 propósitos. El primero, identificar al dueño. En el libro Cantar de los Cantares solo se los anuncio por cuestiones del tiempo, la clase es bastante extensa. Ahí se ve esta identidad al dueño, Cantares 8:6. Otro segundo propósito del sello es asegurar la autenticidad, y esto lo podemos constatar en Esther capítulo 3 versículo 12. Y por último, proteger el contenido. También se constata esto en Mateo capítulo 27 verso 66. Bueno, el sello del Dios vivo de Apocalipsis capítulo 7 tenía estos 3 mismos propósitos. Demostraba que los siervos pertenecían a Dios. Ninguno era sellado excepto los siervos de Dios. Así, el sello era señal de autenticidad. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 7 se le da énfasis al propósito de la protección. O sea, los siervos eran sellados para protegerlos de las calamidades que vendrían.
Entonces tenemos que entender pues que debe hacerse notar que aunque el sello protegía a los cristianos, siempre existía la posibilidad de que recayeran y que llegaran a ser infieles. De otra manera no tendría significado, no tendría sentido las exhortaciones que nos presenta el libro de Apocalipsis a permanecer fieles. Ya lo hemos visto en el capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, el que ellos estaban protegidos, óigase bien, el que ellos estaban protegidos de esta manera puede observarse en Apocalipsis capítulo 9, donde habla de langostas infernales a las que se les dio permiso de herir. Noten en el verso 4 del capítulo 9, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, puede encontrarse un paralelo antiguo testamentario de lo anterior, y esto sí es importante que lo leamos en Ezequiel, en el capítulo 9, en los versos 2 hasta el 6. Es un paralelo que tiene bastante similitud, de manera pues que vámonos a Ezequiel capítulo 9, versos 2 hasta el 6. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Como ustedes pueden notar, Dios envió a 6 verdugos a Jerusalén para castigar a los malos. Viajando con el 6º iba otro hombre, dice, con un tintero. A este se le ordenó que pasara por en medio de la ciudad y les pusiera una señal en la frente a los hombres que gimieran y que clamaran a causa de todas las abominaciones. Y su misión era identificar a los inocentes con una marca que los distinguiera. Después se nos narra que los verdugos fueron por todo Jerusalén, matando sin compasión a viejos, a jóvenes, a mujeres, a vírgenes, a niños, pero mandó Dios a todo aquel sobre el cual hubiese señal, dice, no os acercaréis. Así como la marca, hermanos, y quiero hacer una aclaración, en Apocalipsis hay un contraste entre sello y marca. La palabra marca tiene una connotación negativa, pero en Ezequiel la palabra marca tiene la misma connotación que tiene sello en Apocalipsis. Entonces, así como la marca protegió a los fieles,
de la visión que he descrito de Ezequiel, también, hermanos, el sello protegió a los fieles de la visión de Juan. Ese sello protegió a los fieles de la visión de Juan. Puede que a usted, hermano o hermana, le parezca extraño el hecho de que fueron personas las que se sellaron, porque normalmente son cosas las que se sellan, no son personas. En el mundo de las Escrituras, por ejemplo, a través de las páginas antiguo testamentarias, vemos cómo es que se sellaban documentos, se sellaban edictos que emitían los reyes. Así nosotros vemos, pero en este pasaje dice que fueron selladas personas las que recibieron ese sello. Sin embargo, hermanos, la idea de ser sellados espiritualmente no era una idea nueva, era un concepto con el cual estaban familiarizados los cristianos de aquel tiempo y también nosotros los cristianos de nuestros tiempos actuales. Cuando una persona es bautizada, ¿qué es lo que recibe? Bueno, recibe el don del Espíritu Santo. Vamos a ocupar varias citas del Nuevo Testamento para corroborar esta situación que estoy diciendo. Vayamos a Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y a esta transacción espiritual, hermanos, se le refiere como un acto mediante el cual ella es sellado. El apóstol Pablo escribió, noten en Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Dice en Efesios 1:13, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, usando también la primera parte del capítulo 14. Luego, aquí en Efesios, en el capítulo 4, verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en los versos 21 y 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, vemos, hermanos, que el concepto de ser sellado no era algo nuevo para los cristianos del primer siglo, ni lo es para nosotros también como cristianos en nuestros tiempos actuales. El hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros, porque ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso es señal de pertenencia y de autenticidad. En Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 9, se da esta declaración. Noten lo que se expresa el apóstol Pablo, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, miren que claro, no es de Él. Pero más lo es del continuo amparo providencial de nuestro Dios. Vamos aquí a Romanos capítulo 8, leamos versos 11 y 16.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Verso 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que todos los cristianos que han vivido desde el siglo I hasta los tiempos actuales han sido sellados, y de este modo han sido protegidos ¿por quién, hermanos? Pues nada menos que por Dios, hermanos. Nosotros estamos sellados, estamos protegidos por nuestro Dios. Por supuesto, dándole énfasis que esta protección siempre tiene la garantía, tiene la seguridad, o mejor dicho, es asegurada por la fidelidad del cristiano, porque el cristiano le sea fiel. Bueno, esto nos lleva al corazón de la lección. ¿Por qué digo que esto nos lleva al corazón de la lección? ¿En qué sentido estaban protegidos ellos? Y yo voy a referirme a varios interrogantes, por lo menos me voy a referir a unas 8 o quizás más interrogantes. ¿Hacía el sello que el cuerpo de ellos se volviera invulnerables a las flechas, a las lanzas, a las espadas? ¿Hacía esto, hermanos? Otra interrogante sería, ¿hacía el sello que el cuello de ellos se volviera duro como piedra, de modo que hacía rebotar el hacha del verdugo? Esa podría ser una segunda interrogante. Otra tercera interrogante sería, ¿hacía el sello que ellos se volvieran a prueba de fuego, de modo que no sintieran el calor de las hambrientas lenguas de fuego que envolverían sus cuerpos? Bueno, usted tiene la respuesta, llevando pues la cuestión más cerca de nosotros. También otra interrogante podría ser, ¿hace el sello que los cristianos, no piensen los cristianos solos de aquel tiempo, o sea, los cristianos de hoy en día se vuelvan inmunes a las enfermedades, como puede darse enfermedades terminales, incluido el cáncer? Uso un ejemplo, a nuestro hermano Alejandro, el domingo pasado, el jueves pasado, no lo tuvimos presente debido a que se enfermó, ¿ves? Debido a que se enfermó, y algunos otros más a lo mejor no estuvieron presentes debido a que se enfermó. Y el hermano Alejandro apenas un mes y días, podemos decir, fue bautizado. ¿Le hizo inmune ese sello que recibió del Espíritu Santo para que no se enfermara? No, hermanos, no es así. Significa el ser sellados, que no tendremos o accidentes mortales de cualquier tipo, hermano. Hay una diversidad de accidentes mortales. Hace poco supimos de una querida hermana que yo conocí cuando estuve estudiando en Sunset, una hermana muy espiritual, que iba caminando y llevaba sus manos ocupadas, y por no pisar una Biblia que estaba en el suelo, se cayó y se quebró su pelvis, hermanos, y ahora esta hermana está postrada. O accidentes pues de tránsito. Nos protege o nos protegerá, hermanos, el sello automáticamente, por ejemplo, de las necesidades económicas. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes no estamos atravesando por situaciones económicas bastante difíciles, bastante conflictivas, hermanos? Nos evitará el deterioro relacionado
en relación al envejecimiento. ¿Cuántas veces yo les he dicho, hermanos, yo tengo que sentarme cuando tengo 40, 50 minutos de estar parado delante de ustedes porque ya mis rodillas ya no me responden como hace 20 años y quizás todavía menos? Significará que los que son cristianos fieles jamás conocerán el dolor que produce el ver que su familia se desintegra. Hace 15 años, por decir un número, murió ya mi padre. Hace sobre unos 4 años murió mi madre siendo cristiana fiel. ¿Ve? Y así sucesivamente algunos de ustedes han ido yendo para siempre sus queridos familiares. Bueno, hermanos, todos sabemos las respuestas a estas preguntas. Tanto las Escrituras como la experiencia humana nos dicen que los cristianos están expuestos a todos los problemas que la vida puede deparar, además del singular problema que los hijos de Dios tenemos que soportar, hermanos. Hablando de esta situación, tenemos que entender que no es precisamente de los problemas que los cristianos son protegidos, sino a través de ellos, hermanos. A través de los problemas que vienen a nosotros en medio de nuestra vida de cristianismo fiel. Es de esa situación en la cual nosotros estamos protegidos. Es de esa situación en la cual nosotros estamos garantizados con ese sello que nosotros hemos recibido, el sello del Espíritu Santo. Mire, usted compare, váyase a su casa, a lo mejor, si usted no tiene esa situación, gracias a Dios, pero usted compare en su casa o en sus familias, en sus parientes, usted como cristiano y el pariente o familia que no es cristiano, o el cristiano que ha caído en infidelidad. Usted cae en un problema y usted puede enfrentar ese problema. Usted cae en una enfermedad y usted puede enfrentar esa situación. Hace poco, a través de la hermana Silvia, por otra hermana que vive en Texas, supimos que la hermana Yasmín, no recuerdo su apellido, que en un tiempo orábamos porque tenía cáncer en la cabeza, ahora ha completado ya 3, 4 semanas que al fin falleció. ¿Ve? La madre de esta hermana Yasmín, una cristiana fiel también, describía a la hermana que en el día del funeral y de su entierro estaba calmada, estaba tranquila. ¿Por qué? Porque ella entendía que Yasmín había ido a un mejor lugar. Pero usted vea la muerte de un ser querido en su familia, de un pariente cercano o lejano o medio lejano, y usted puede ver a sus parientes sufriendo en una forma terrible. ¿Por qué? Porque la muerte para ellos es lo peor, y para nosotros la muerte, como nos dice el apóstol Pablo, es totalmente ganancia. Hermanos, tenemos que entender pues que tanto las Escrituras como la experiencia humana nos dicen que los cristianos estamos expuestos a todos los problemas que la vida nos puede deparar, además del singular problema de los hijos, que los hijos de Dios tenemos que soportar. En todo este estudio lo hemos visto y lo seguiremos viendo, hermanos. Un capítulo tras otro hemos visto a los cristianos sufrir. Miren lo que dice en el capítulo 6 y el verso 4, porque somos, de Apocalipsis capítulo 6
Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto precisamente se refiere al sufrimiento para los cristianos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Así que volvemos a preguntar: ¿en qué sentido protege el sello al pueblo especial de Dios? ¿En qué sentido, hermanos, protege el sello al pueblo especial de Dios? La hermana Silvia me decía que la hermana Rosa Vargas le había dicho que se sentía feliz con la clase del domingo o el sermón del domingo pasado, donde entendió que nosotros somos especiales para Dios. Eso es una realidad, hermanos. Es una realidad que nosotros somos especiales para nuestro Dios. Entonces, ¿en qué sentido protege el sello al pueblo especial de Dios? Bueno, la respuesta reside, creo firmemente, hermanos, en el lugar donde el sello había de ser puesto. Dice el pasaje: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto no significa que los aprobados por Dios como que tengan un logotipo. Un logotipo es una identidad. Usted ve a los empleados de una empresa. Marvin ahora se está preparando en una empresa, y cuando entra a la empresa le dan una camisa, pero esa camisa tiene el logotipo. Esa es la identidad para que pueda andar dentro de las instalaciones. Bueno, nosotros no recibimos ese logotipo externo para que con eso ya no nos hagan nada. Usted se puede poner aquí un logotipo que diga Iglesia de Cristo, y eso no le va a garantizar el que la gente no le haga nada. El logotipo, hermanos, que hablo es precisamente su logotipo que va en el corazón. Esto precisamente, hermanos, es claro. Más adelante vamos a enterarnos de que a los adoradores de la bestia se les ponía una marca en la mano derecha o en la frente. Usted lo puede ver en el capítulo 13, verso 16. ¿Ve? Entonces, sería muy útil que los creyentes, o sea, que los cristianos, hermanos, tuviéramos un gran sello blanco en nuestras frentes, y que los incrédulos tuvieran una marca muy fea en sus frentes, un color, por decirlo así, un color amarillo pálido, un color nada atractivo. Pero no se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. A mí, y me perdonan por lo que les voy a decir, me repugna ver a esos religiosos que se ponen vestimentas para andarse exhibiendo. Yo no sé si ustedes los han visto en el supermercado o en los supermercados. Hay unos religiosos, y hace poco me di cuenta, según yo creía que eran evangélicos, pero no, son católicos. Se ponen una vestimenta lujosa, unas botas lujosas. ¿Ven? Pero ¿qué sucede? Que quienes usan esa vestimenta son de una élite elevada, de un estrato social elevado, y esa gente no vuelven a ver a nadie. Las vestimentas, hermanos, no hacen la santidad. Las vestimentas no hacen al cristianismo. Una cosa es andar presentable. Yo tengo que ponerme presentable delante de ustedes, por respeto a Dios, por respeto a ustedes, pero en una forma prudente, no en una forma ostentosa. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros
tenemos que entender cuál es entonces el significado de que se les sellara en sus frentes. Bueno, el simbolismo al referirse a la frente como el asiento de la perfección. El asiento de la perfección. Cuando uno se toca su frente, ¿a qué se refiere? A su mente. Y yo estoy completamente convencido y de acuerdo de que el pueblo de Dios fue sellado en sus frentes como señal de que Dios había puesto su protección en sus mentes. Dios había puesto su protección en sus corazones, hermanos. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Bueno, el sello que el pueblo de Dios recibió en sus frentes y las marcas que se le puso a los seguidores de la bestia en la frente, o ya sea en la mano derecha, recuerda un pasaje muy especial, un pasaje de Deuteronomio capítulo 6. Y ahí en Deuteronomio capítulo 6, a los israelitas se les dijo, y estas palabras, voy a usar nada más lo más extractado de esta declaración, estarán sobre tu corazón y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Usted puede leer los versos completos, versos 6 al 8 del capítulo 6 de Deuteronomio. Hermanos, los judíos literalmente tomaban este mandato y por esta razón se ataban a sus manos y a su frente una especie de cajitas en cuyo interior guardaban diminutos manuscritos. Mire, esto el mismo Señor Jesucristo les hizo ver esta situación. Vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 23 y el versículo 5. Ahí el Señor Jesucristo hizo referencia a esta situación. Miren lo que dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Sin embargo, la gran mayoría de las personas coinciden precisamente en que la frase clave que aquí se está presentando es precisamente sobre tu corazón, y que la idea de atar la palabra de Dios en la frente y en la mano significaba que si la palabra estaba en el corazón, evidentemente, y si esa palabra está en nuestro corazón, me refiero a la palabra de nuestro Señor, esa palabra gobernará nuestros corazones, esa palabra gobernará nuestros pensamientos, esa palabra gobernará nuestras acciones. Así también, pues, el sello de los creyentes y la marca de los incrédulos en sus frentes era señal de que la forma de pensar de ellos había sido totalmente afectada. Yo no quiero, hermano o hermana, que me malentienda lo que estoy tratando de decir. Todo lo que está familiarizado con la palabra de Dios sabe que Él ha prometido intervenir en forma personal y activamente por el interés de su pueblo. Esto es una realidad. Es una realidad que el Señor nunca nos va a desamparar. Es una realidad que el Señor nunca nos va a dejar. Nos prometió una medida extra de poder actuando en nosotros. Miren lo que dice a través también del apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 3 y el versículo 20.
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Prometió que jamás seremos probados más de lo que nosotros podemos resistir. Y esto lo tenemos bien grabado aquí en 1 Corintios capítulo 10 y el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis resistir. Entonces prometió hacer que todo lo que acontezca nos ayude a bien. En Romanos, en el capítulo 8 y el verso 28, noten lo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, casi siempre la causa por la cual uno se eleva o cae por los problemas de la vida se encuentra precisamente en la actitud, hermanos. Se encuentra en la actitud. Dicho de otra manera, pues, los cristianos que creen en las promesas que se acaban de mencionar, en todo esto que la palabra de Dios nos está diciendo, estos cristianos pueden sobrevivir a las tormentas de la vida, pueden sobrevivir en cualquier circunstancia. Al hombre que no cree en estas situaciones que la palabra de Dios nos describe, pueden devorarlo las mismas tormentas que le llegan a la vida. Ustedes han oído las comparaciones de lo que es afrontar nuestras tribulaciones como cristianos y lo que es afrontar las tribulaciones como personas incrédulas. Bueno, para ilustrar más este punto tan fuerte, yo quiero que consideremos la actitud que mantenía el apóstol Pablo en medio de las aflicciones en general y en medio de la muerte en particular. Vayamos a la segunda carta que él escribió a los Corintios, en el capítulo 4, en los versos 16 hasta el verso 1 del capítulo 1. Dice así: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando el apóstol fue sentenciado a muerte, él dijo unas hermosas palabras. Vamos a su segunda carta que escribió al hermano Timoteo, en el capítulo 4, en los versos 6 hasta el 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero terminar diciendo esto, hermanos. Quiero extender más
mi idea haciendo notar ese paralelo que hay entre el libro de Apocalipsis como un todo y el sello que se menciona aquí en Apocalipsis, capítulo 7. En primer lugar, cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, la persecución había de empeorar todavía. Miren lo que dice el verso 10 del capítulo 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así, el libro de Apocalipsis fue escrito para ayudarles a los cristianos a salir íntegros de la persecución. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de victoria. En segundo lugar, en Apocalipsis capítulo 7, violentos vientos estaban a punto de ser desatados sobre la tierra y que por lo tanto, hermanos, los cristianos fueron sellados para que pudieran sobrevivir a los terribles días que les esperaban. Fueron días verdaderamente muy duros. Por eso tenemos que entender que el propósito de este libro de Apocalipsis, uno de los grandes propósitos de este libro de Apocalipsis en su totalidad, fue sellar, es decir, proteger al pueblo de Dios de los problemas que les esperaban. Proteger al pueblo de Dios de los problemas que les esperaban. Y qué garantía más hermosa, hermanos. Si los cristianos atribulados de hoy en día, óigase bien, se empaparan o nos empapáramos pues de los principios que se encuentran aquí en el libro de Apocalipsis. O sea, si usted recuerda cuando vimos aquella lección, si tomamos partido con Dios, ganaremos. Y eso es cierto cuando hablaba de la parcialidad de nuestro Dios, porque Dios es parcial en el sentido de nuestra fidelidad, porque decíamos que Dios no puede bendecir de igual manera a los cristianos, a las cristianas fieles que luchamos cada día, y al perverso que anda destruyendo. No, tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que tomar partido ¿con quién? Con nuestro Dios. Tomemos partido con nuestro Dios, haciendo que se formen parte de nuestros pensamientos y de nuestra vida. No habrá de esta manera vientos huracanados que nos destruyan. No habrán de esta manera vientos de destrucción que trastornen nuestra vida. Creo, hermanos, que estos estudios que estamos viendo sobre el libro de Apocalipsis bien podría ser parte del proceso por el cual Dios lo sella a ustedes. Bien podría ser parte de ese proceso por el cual Dios nos sella a cada uno de nosotros. Yo termino diciéndole, aprenda lo que el libro enseña y atesórelo en su corazón y póngalo por práctica. Vívalo, hermano, vívalo, hermana. Que el Señor le bendiga. Amén.